Un gusto de saludarles una vez más. Gracias por acompañarnos. Hoy sí es un día de primavera espectacular aquí en España y tomando mi cafecito mañanero, que espero que también ustedes lo disfruten porque el café es espectacular. Hoy día desperté pensando en la parábola de Lucas 15, que la gente suele decir que son 3 parábolas cuando en realidad es una sola parábola contada en 3 versiones. En la primera, Dios es un pastor de ovejas. En la segunda, Dios es una mujer. Y en la tercera, Dios es un padre. De esa tercera vamos a hablar. Habitualmente le ponen la historia del hijo pródigo. Falso. El personaje central en esa parábola no es el hijo, sino el padre. Sin el padre, esa parábola no tendría sentido. En el tiempo en que esa parábola se escribió, existía una tradición en el pueblo de Israel. Una tradición que se mantuvo durante mucho tiempo y que estaba basada en la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Cuando algún hijo se atrevía a abandonar a su familia, lo que en ese tiempo se consideraba una traición, porque se suponía que los hijos debían o acompañar a los padres hasta ancianos o ayudar en el campo y en las tareas agrícolas, porque esa era una de las funciones de tener hijos, se consideraba un hecho tremendamente nocivo para la comunidad que un hijo abandonara a su familia. Cuando eso ocurría, las familias del pueblo tomaban un cacharro o un fuente de greda y lo guardaban a la espera de la llegada de supuestamente cuando llegara el que se había ido. Cuando el que se había ido regresaba, todo el pueblo sacaba esos cacharros y los rompían y agredían al que se había ido, diciéndole que él merecía estar destruido tal como esos cacharros o esas vasijas de greda, lo cual suponía una ignominia y suponía que esas personas eran despreciadas por todo el pueblo. Así que aquí entra a jugar una parte muy importante el padre. Fíjense que el padre está mirando, oteando el horizonte. No sabemos cuánto tiempo estuvo, lo más probable es que todos los días salía en algún momento del día, porque no creo que haya estado todo el día, pero salía a observar si su hijo venía, o probablemente le tenía delegado a alguno de sus siervos que estuvieran controlando si su hijo aparecía. Cuando vio a su hijo a la distancia, lejos, hizo algo que para ese tiempo se consideraba inapropiado, que alguien de autoridad corriera al encuentro de alguien que había sido despreciado. Y el padre va corriendo, y lo que lleva en sus manos y en su actitud es simplemente recibir al hijo. El hijo se ha preparado un discurso diciéndole al padre: acéptame como uno de tus esclavos, porque en tu casa voy a estar mejor que en el lugar donde estuve. El padre no lo deja hablar. El chico se encuentra con el abrazo de su padre y antes de que él pudiera reaccionar, su padre se saca su capa, que era una capa de autoridad, y cubre la suciedad de su hijo, se saca su anillo, que también representaba autoridad, y llama a los siervos, que seguramente lo acompañaron mientras él corría, para que organicen una fiesta. ¿Por qué el padre va tan rápido al encuentro de su hijo? ¿Por qué el padre tiene tal ansiedad por encontrarse con ese hijo que de alguna forma ha sido un mal hijo? Porque el padre no quiere la condena del pueblo hacia su hijo. Porque el padre no quiere que agredan a su hijo. Porque el padre quiere proteger a su hijo. La gracia siempre va al encuentro del pecador. La gracia siempre busca proteger y cuidar al pecador. La gracia siempre procura
cubrir las faltas del pecador. Y Dios, el Dios de la gracia, va corriendo al encuentro de aquel que ha fallado para cubrir su falta, para cubrir su suciedad, para darle un anillo de autoridad y recibirlo. Van a la casa, se hace una fiesta, evidentemente nadie del pueblo lo agredió, porque ven la actitud del padre. Y el hijo mayor, que es el tercer personaje de esta historia, muy molesto se queda afuera y decide no participar de la fiesta, aun cuando su padre le dice: hijo, tu hermano estaba muerto y ahora ha revivido. Es hora de celebrar, no es hora de estar llorando. Es que tú nunca me has dado algo para gozar con mis amigos. Pero hijo, si todo lo que tengo es tuyo, todo es tuyo. ¿Por qué haces eso? Y el hermano mayor se queda afuera. Como tantos líderes hipócritas, fariseos, que se quedan afuera rumiando amargura, señalando al pecador, sin entender la gracia, sin entender que el Padre cubra al pecador, sin entender que el Padre recibe al pecador. ¿Quién eres tú? ¿El del pueblo que está esperando al pecador que regrese para humillarlo y agredirlo? ¿El hermano mayor que se queda afuera para señalar? ¿O eres parte de ese séquito que acompaña al padre para proteger al hijo que regresa, taparlo, cubrirlo y luego hacer una fiesta? ¿Quién eres tú? Yo quiero estar de parte del padre que cuida, del padre que protege, del padre que va al encuentro de su hijo para cubrirlo, para protegerlo, porque la gracia siempre hace eso. Va al encuentro de quien falla, nunca para condenarlo, siempre para restaurarlo. Que tengan un muy buen día con su cafecito.